¿Freelancer es realmente bueno o no? Está claro que a medida que pasa el tiempo, más y más de la población activa total trabajará como trabajadores independientes. Según una encuesta anual realizada por Upwork y Freelancer Union de los Estados Unidos, las generaciones más jóvenes tienen una mayor proporción de trabajadores independientes, incluidos los trabajadores independientes. Alrededor del 30% de la fuerza laboral total de los baby boomers y la generación X son autónomos, mientras que el 40% de los millennials y el 53% de la generación Z trabajan como autónomos. También se espera que aumente la proporción de trabajadores independientes que trabajan a través de mercados en línea, según un informe de 2016 de McKinsey Global Institute. Solo el 15% de los trabajadores independientes obtienen ingresos a través de mercados en línea. Esto significa que los mercados en línea tienen un enorme potencial de crecimiento. El informe de MGI divide al trabajador independiente en cuatro tipos a lo largo de los ejes. Un eje si es el trabajo independiente es la única fuente de ingresos o fuente adicional de ingresos, y el otro eje es si el trabajo independiente fue una elección voluntaria o un resultado inevitable. Número 1. Agentes libres, aquellos que utilizan voluntariamente el trabajo independiente como su principal fuente de ingresos. Asalariados ocasionales flexibles, aquellos que se desempeñan en trabajos tradicionales o son estudiantes o amas de casa que voluntariamente obtienen ingresos adicionales a través de trabajo independiente. Renuentes, clases que se ven obligadas a trabajar como trabajadores independientes porque es imposible trabajar como asalariados en el lugar del trabajo tradicional. Trabajadores con problemas financieros, aquellos que necesitan obtener ingresos adicionales a través del trabajo independiente para sobrevivir económicamente. Según el informe de MGI, los trabajadores libres y los trabajadores secundarios flexibles que eligen voluntariamente un trabajo independiente representan alrededor del 70% de todos los trabajadores independientes. Entre los cuatro grupos, el grupo que ocupa la mayor proporción es el trabajador de trabajo adicional flexible. Como la proporción de elecciones voluntarias es alta, la satisfacción laboral general de los trabajadores independientes es alta. Los trabajadores libres están más satisfechos que los trabajadores tradicionales en muchos sentidos, incluso en términos de estabilidad de ingresos o beneficios sociales adicionales. Muestran un nivel de satisfacción que no es muy diferente al de los trabajadores tradicionales. Los resultados de una encuesta realizada por MGI indican que esta tendencia aparece independientemente al género, la edad, el nivel educativo o el nivel de ingresos del hogar. Número 2. Múltiples carreras milenarias. El aumento de trabajadores independientes está entrelazado con el fenómeno de la multicarrera. Esto está respaldado por el hecho de que los trabajadores flexibles de segunda mano constituyen la mayor parte. En 2012, en la columna de Forbes, Larissa Fow presentó el fenómeno de las múltiples carreras entre los millennials. Cita a Ross Martin de la División de Innovación de Viacom. Los millennials no se limitan a ser el primer base o el jardinero izquierdo. Ellos son atletas, son discos duros externos que pueden conectar en cualquier lugar para que puedan hacer varias cosas a la vez. Larissa Poe explica que este es el multicarrerismo milenial. En Corea, el nuevo término Encapture surgió alrededor del 2017, representando el fenómeno de las múltiples carreras y se usa como un término que se refiere a las personas que trabajan con diferentes afiliaciones e identidades distintas de los trabajadores independientes. Las múltiples carreras o la búsqueda de empleo no solo se intentan para diversificar las fuentes de ingresos, cada vez más y más personas intentan trabajar de forma independiente para resolver las necesidades de diversas expresiones personales que no se satisfacen con un solo trabajo o para probar la probabilidad de un cambio de trabajo más seguro. Número 3. Una era en la que uno de cada dos trabaja como trabajador independiente. Los estándares de carrera están cambiando, por supuesto, a pesar de que el 70% de los trabajadores independientes eligieron la forma actual de trabajar como resultado de su elección voluntaria, y la mayoría de ellos tienen una mayor satisfacción de los tipos tradicionales de trabajadores. La organización y la sociedad actuales hacen frente bien al aumento de trabajadores independientes sin ningún problema. Es difícil decir que lo estás haciendo, si bien es difícil para los trabajadores independientes obtener estadísticas consistentes debido a la multiplicidad y liquidez de su estatus. La dificultad de calcular estadísticas también es el resultado de no abordar adecuadamente el creciente problema de los trabajadores independientes en el marco de políticas. El número de trabajadores independientes, los trabajadores y autónomos y la economía que generan todo el mundo está de acuerdo en que la escala aumentará aún más de lo que es ahora. En 2017, Statista pronosticó que la cantidad de trabajadores independientes en Estados Unidos alcanzaría los 86,5 millones en 2027, lo que representaría el 50,9% de la fuerza laboral en Estados Unidos.
Es difícil encontrar las estadísticas correspondientes para Corea, pero el patrón será similar al de los principales países de Estados Unidos y la Unión Europea. Ingresar a una sociedad donde más de la mitad de las personas trabajan como trabajadores independientes significa que los estándares de carrera se separan de los ciclos de ingreso y promoción, salida y salida, considerando que en la actualidad la mayoría de las políticas de recursos humanos en las empresas, así como en las políticas nacionales de trabajo y bienestar, se basan en gran medida en una simple dicotomía entre trabajadores regulares y no regulares. Se necesitará un cambio importante en el sistema dentro de los próximos 10 años, quizás mucho más rápido que esto. La brecha entre el Estado y los sistemas organizacionales y la realidad de los trabajadores independientes ya se está ampliando gradualmente, lo que resulta en una disminución de la productividad y conflictos sociales que aparecen aquí y allá. Número 4. Trabajo de plataforma, bueno o malo. En California, donde nacieron Uber y otras plataformas, a partir de este año se intensifica tras una tormenta la ley AB5, que especifica los estándares de los trabajadores independientes y clasifica a los trabajadores pertenecientes a empresas si no los cumplen. Esto probablemente no se limita a los Estados Unidos. La controversia se calienta en todo el mundo sobre si es posible incluir a los trabajadores que trabajan bajo la plataforma a través del sistema legal existente. En marzo de este año, se lanzó en Corea una alianza laboral de plataformas centrada en los trabajadores de reparto. El Servicio de Información de Empleo de Corea citó la propagación de trabajadores especiales debido al aumento de la mano de obra de plataforma como el problema número uno en el futuro de 2020. Después de todo, el sentido de la experiencia ha aumentado. Sin embargo, por un lado, se argumenta que la explicación de leyes laborales rígidas puede sobrecargar los costos laborales lo suficiente como para obstaculizar el nacimiento y crecimiento de una plataforma que conducirá a la innovación socioeconómica y, por otro lado, fomentar nuevas industrias es importante, pero las empresas de plataforma evitan las leyes laborales y las ganancias. El argumento de que no se debe tratar de obtener ganancias está formando enormes pros y contras. En términos de trabajo de plataforma, la competencia es un tira y afloja en el que uno tiene razón y el otro está equivocado. En cada estándar es como si los teléfonos inteligentes ya hubieran penetrado en la vida y cambiado la gramática y los contenidos del pasado. Y el uso de teléfonos inteligentes es bien o mal, se siente tan viejo como el trabajo. La realidad es que la mayoría de los trabajadores independientes no disfrutan de la inestabilidad de los ingresos y los beneficios de la seguridad social que se brindan a los trabajadores regulares, lo que puede generar más problemas sociales de los que perciben los individuos. En particular, cuando el número de trabajadores independientes aumenta debido a un impulso inevitable en lugar de una elección voluntaria, después de la recesión económica causada por la crisis del COVID-19, esto puede convertirse en un problema mucho mayor de lo que es ahora. Como puede verse en el aumento del desempleo juvenil, las barreras al empleo también están aumentando. Número 5. La era de abrir nuevos horizontes de autonomía y productividad. Ya estamos entrando en una era en la que las empresas de mercado que no son en línea están aprendiendo cada vez más a trabajar con trabajadores independientes. Pronto se encontrará con el momento en el que se necesitará rediseñar qué roles pone en su organización y qué roles se le asignan al trabajador independiente. El trabajo independiente será cada vez más popular y dado el nivel alto de satisfacción que sienten los trabajadores libres, es más probable que más personas con capacidades probadas elijan un trabajo independiente. ¿Cómo se puede atraer a trabajadores independientes sobresalientes? ¿Cómo asegurar y mantener a un grupo de ellos? ¿Y cómo encajar perfectamente dentro del marco operativo constante de la organización? Será un problema que cada vez más empresas tendrán que considerar. Así como a los individuos se les da la carga de asegurar su excelencia y construir su propia identidad, las empresas también tienen la carga de construir activa y tridimensionalmente oportunidades para el trabajo apropiado.